Mis hermanos, buenas tardes, buenos días o buenas noches tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a este tu programa, Espíritu Santo, ven. Como siempre, a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermana Rita Torres. Le damos la bienvenida también a nuestros hermanos que se conectan a través de María Visión Radio. En este caso, pues un saludo muy cariñoso a ellos y a todos los que se conectan por diferentes medios, motivos, días, ya sea en este día, en este momento. Mi nombre es Brenda Leiva, perteneciente al apostolado de la Nueva Evangelización, mejor conocido como ANE. Vamos a empezar con una oración, como siempre, poderosa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti en tu nombre. Y con el poder de tu preciosa sangre lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. En este día, mis hermanos, pues queremos saludarlos. Tenemos un tema que consideramos importante. Acabamos de vivir unos días de muchísima bendición, ¿verdad? Y bueno, lo seguimos recibiendo. Lo hemos titulado este tema, para no equivocarme se los voy a leer. Es una manera de decir cómo nos llega la protección de los ángeles según nos enseña la palabra de Dios. Cómo nos llega la protección de los ángeles, ¿sí? Realmente, si sabemos, reconocemos que Dios es el mismo ayer, es hoy y será mañana el mismo, pues todas esas bendiciones que recibieron nuestros hermanos en diferentes épocas de la historia de la salvación, pues las vamos a seguir recibiendo nosotros y las van a seguir recibiendo hermanos nuestros. Y hemos estado, bendito sea Dios, en estos retiros que hemos tomado, que hemos recibido como preparación para Pentecostés, como para Pentecostés mismo, y meditando sobre ese enlace, por llamarlo así, que se da en esos momentos tan significativos del nacimiento de nuestra iglesia, con manifestaciones como el fuego, manifestaciones como la nube, manifestaciones como la presencia de los ángeles entre nosotros. Y la importancia de conocer, porque cuántas de nuestras amistades, familiares, amigos, de amigos o compañeros de trabajo, o pertenecientes a algún chat en el que estemos,
ignoran estas verdades de fe tan necesarias, porque algo que les hemos en varios momentos compartido es, y no solo compartido, sino súper recomendado, es este libro que se llama La Santa Misa, revelaciones de nuestro Señor, de la Santísima Virgen María, a una mística boliviana, Catalina Rivas. Y pues ahí se menciona también de una manera muy especial la presencia de los ángeles durante la Santa Misa, ¿no? Y la labor de ellos. Pero queremos, es infinito, ¿cómo decirles? La cantidad de textos bíblicos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en las mismas cartas, en Hechos de los Apóstoles, las formas, maneras como los ángeles hacen presencia. Y cuántas veces nosotros somos ignorantes de estas manifestaciones, aun cuando no las veamos, ¿sí? Entonces, pues yo les pediría que los que les sea posible compartan, por favor, porque compartir es evangelizar. Y evangelizar es obedecer lo que la palabra de Dios nos invita, ¿sí? Entonces, queremos irnos un poquitito atrás en estas manifestaciones de los ángeles, desde el Génesis mismo, ¿sí? Vamos a ver algunas, vamos a meditar algunas, pero pues como les digo, la invitación sería para que les voy a estar leyendo pequeños textos bíblicos, pero la importancia de que ustedes amplíen esa información leyendo todo el capítulo y sobre todo compartiéndolo. En el Génesis, mis hermanos, referente a los ángeles, se nos narra ese momento, qué importante, cuando viene la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Quién no conoce? La gran mayoría, se lo voy a decir así, la gran mayoría conocemos estos momentos que se vivieron desde que estábamos chicos, los veíamos en películas. Pero ¿cuántas personas han ido directamente a la palabra de Dios para leer, releer y meditar el significado y el porqué, no nada más hacia la ligera, de esta destrucción, ¿no? Y bueno, pues en este mismo, desde el principio, cuando se nos narra en el Génesis 19, a partir de Génesis 19:1, se nos empieza diciendo, mis hermanos, dice, los dos ángeles, ya desde ahí, llegaron a Sodoma al atardecer. Lot estaba sentado en la entrada del pueblo. Apenas los vio, salió a su encuentro y se arrodilló, inclinándose profundamente. ¿Por qué les decimos que los invitamos a leer más ampliamente todo esto de la destrucción de Sodoma y Gomorra? Porque pues era tal el cúmulo de pecado que vivía esa ciudad con sus habitantes, que para nuestro buen Dios ya era insoportable, ¿sí? La rebeldía de ese pueblo. Y llegan estos ángeles con Lot y tratan la muchedumbre. Lot los acoge en su casa. Estoy obviamente sintetizando, ¿no? Lot los acoge en su casa, trata de protegerlos. La muchedumbre los quiere tomar, mis hermanos, para abusar de ellos, ¿sí? Entonces se da este forcejeo, que Lot los defiende, el que ellos no quieren. Pero ¿cuál era la misión de estos ángeles que había mandado Dios a proteger a Lot y a su familia? Dice lo siguiente, o sea, los ángeles, ¿sí?, se dirigieron a Lot y le dijeron, acuérdense que también la palabra de Dios nos enseña que hay ángeles que se nos van a manifestar en forma humana. Inclusive más adelante vamos a ver cómo
La misma palabra de Dios nos enseña que nosotros podemos haber alojado a ángeles en nuestras casas, ¿sí? Entonces dice, los hombres dijeron a Lot, ¿a quién más de los tuyos tienes aquí un yerno? Tienes que salir de aquí con tus hijos e hijas y todo lo que te pertenece en este lugar. Nosotros vamos a destruir esta ciudad. Estamos hablando de los ángeles, mis hermanos. Nosotros vamos a destruir esta ciudad, pues son enormes las quejas en su contra que han llegado hasta Yahvé. Y Él, Dios, mis hermanos, y Él nos ha enviado a destruirla. Fíjense nada más qué importante, a destruirla. Salió entonces Lot y habló a los que iban a casarse con sus hijas, levántense, en pocas palabras, ¿sí? Yahvé había tenido compasión de ellos, los sacaron y los llevaron fuera de la ciudad. ¿Por qué Lot? ¿Se acuerdan que antes de esto precisamente se da, yo creo que la gran mayoría de nosotros sí conocemos estos textos bíblicos, pero ¿cuántos no? Antes de eso se da el anuncio de que van a ser destruidas esas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, y por llamarlo de alguna manera, el forcejeo entre Dios y Abraham, que empieza a decirle que si encuentra 30 justos, y Dios le dice que no la destruiría. Bueno, se va bajando y se va bajando Abraham hasta que llega y dice, vaya, no se enoje mi señor. Muy buen negociador Abraham, mis hermanos, y ojalá aprendiéramos de esa forma de negociar Abraham, ¿no? Para tratando de que Dios no castigara a esa ciudad, ¿no? Y empieza hablando de 50 justos. Y luego le va bajando, porque no hay los 50 justos. Y le vuelve a bajar 40 justos, si hay 40 justos. 30 justos, si hay 30 justos. Y termina con estas palabras Lot en este texto bíblico de Génesis 18, 32, para los que les guste anotar. ¿Qué manera de...? Yo no dudo que es parte de lo que nosotros hacemos como seres humanos. Cuando nos preocupan los integrantes de nuestra familia, nos preocupan nuestros amigos, el mundo que nos rodea, tan corrompido. Y que estamos peor que Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos justos, mi Señor? Y le dice a Abraham, vaya, no se enoje, mi Señor, después de toda esta negociación, ¿no? No se enoje, mi Señor, y voy a hablar por última vez, le dice Abraham, tal vez no se encuentren allí más de 10. ¿Hasta dónde se baja Abraham? Yahvé dijo, en atención a esos 10, yo no destruiré la ciudad. Pues no había ni esos 10, solo Lot. Y Lot, por ser quien era, no solo sobrino de Abraham, sino porque era un hombre justo, pues fue salvado de esa destrucción con los integrantes de su familia. Esto es muy importante como meditación porque hay varios momentos que la palabra de Dios, mis hermanos, los que nos están escuchando, se nos informa que con un solo miembro de la familia que tome esa santa decisión de ser intercesor, esa santa decisión de estar reparando y desagraviando por los pecados de los que lo rodean. El Señor va a tener compasión. Y luego viene en la palabra de Dios, en Génesis 19, se nos explica como tipo leyenda. Dice, pues se les había dicho, cuando mande el fuego, ustedes caminen, no volteen para atrás, para nada, pero bueno, la curiosidad de la mujer de Lot no se aguantó las ganas de voltear, y está aquí en Génesis 19, 26, dice, pero la mujer de Lot miró para atrás y quedó convertida en estatua de sal. Las promesas de Dios se cumplen, mis hermanos.
tanto para bien nuestro como para descuido nuestro, que somos personas descuidadas, ¿sí? En otro momento, cuando se nos habla de lo que son los ángeles y la bendición y la protección que nos da, nos vamos hasta Génesis 28. A mí me encanta este Génesis 28. No sé cuántos de ustedes lo conozcan. Pero en Génesis 28 se nos narra dónde está la casa de Dios y la puerta del cielo. Dime tú, ¿cuántas personas ignoran este momento hermoso que vivió Jacob? ¿Sí? Decíamos, las relaciones que se dan entre el fuego, entre la nube, entre los ángeles, los sueños, también los sueños. La palabra de Dios nos enseña tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que hay revelaciones importantísimas a través de los sueños, ¿sí? Y aquí en Génesis 28:10 se nos narra lo siguiente: compartamos, porque hay mucha ignorancia, mis hermanos. Dice así: Jacob fue a Beerseba, a Harán. Al llegar a cierto lugar, se dispuso a pasar la noche allí. Pues el sol ya se había puesto, tomó una piedra por almohada y se acostó. Jacob, mientras dormía, la importancia de los sueños, mis hermanos, mientras dormía, soñó con una escalera apoyada en la tierra que tocaba el cielo con su punta y por la cual subían y bajaban ángeles de Dios. Miren, qué hermoso. Una escalera por la cual subían y bajaban ángeles de Dios. Yahvé estaba de pie a su lado y le dijo: yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham y de Isaac. Fíjense que me detengo un poquitito porque hace poco leía un libro, una reflexión que viene en un libro de un monje benedictino que nos comparte estas expresiones de cuando Dios, Papá Dios, dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿sí? Está diciendo: yo soy el Dios de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos, de tus tatarabuelos, ¿sí? Soy el mismo Dios. Y nos preguntamos, ¿cuántos de nuestros hermanos que han tomado retirada de la Iglesia Santa, Católica y Apostólica, ¿sí?, han renegado de la fe de sus antepasados? Porque cuando se lo dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿sí? Y cuando tú, mi hermano, mi hermana, que decides salirte de la única iglesia realmente a la cual nuestro Señor un día de Pentecostés oficializó, por llamarlo así, ¿sí? ¿Cuántos en su retirada, ¿sí?, dicen: reniego del Dios de mis padres, reniego el Dios de mis abuelos, reniego el Dios de mis tatarabuelos? ¿Qué estás teniendo un nuevo Dios? ¿O te están enseñando nuevas cosas? Tendríamos que reflexionar y precisamente en este hermoso retiro que tuvimos la oportunidad de estar con nuestros hermanos del apostolado en estos días que, bendito sea Dios, me encuentro en la ciudad de Guasave, Sinaloa. Una de las reflexiones también, y que tuvimos la bendición de que nos acompañara y nos evangelizara también el asesor eclesiástico, el padre Chavita, aquí, la reflexión de que en ese momento en que se oficializa nuestra Iglesia Santa, Católica y Apostólica, la palabra de Dios les dice a esas primeras autoridades, entre obviamente en la que estaba Pedro y sus apóstoles, la Santísima Virgen María, entonces les da esa autoridad, porque inclusive en este libro de la Santa Misa hay un momento en que la Santísima Virgen María dice:
ni a mí me ha sido dado esa autoridad, ni a mí me ha sido dado ese don de poder bajar al Señor hasta nuestros altares. Bueno, pues, ¿cuáles fueron las palabras en este naciente Pentecostés, en este inicio de nuestra iglesia? Cuando nuestro Señor Jesucristo les dice, a quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. O sea, les quedarán sin perdonar, mis hermanos. Pero ¿por qué es importante la reflexión? Porque esta es una orden dada a esa naciente iglesia sacerdotal, ¿sí?, a la cual se le daba esa autoridad. A nosotros, como hijos de Dios, como laicos, que no somos sacerdotes, a nosotros se nos dice, tú perdonas siempre. ¿Se acuerdan? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Tú perdonas siempre, 70 veces 7, como ser humano, como fiel, como hijo de Dios. Pero como sacerdote, Jesús les da la autoridad. A quien tú le perdones los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengas, les quedarán sin perdonar. Y sabemos, mis hermanos, que hay determinadas normas establecidas y claras en nuestra Iglesia Santa Católica y Apostólica. ¿Cuáles son algunos de los motivos por los cuales un sacerdote te niega a ti el darte la bendición y el perdón de tus pecados? ¿Sí? No me quiero meter de lleno porque no es algo que me corresponda, pero algo de lo que sí me han enseñado, por llamarlo de alguna manera, es que aquella persona que bien puede estar confesando sus pecados, pero al mismo tiempo decir que no está arrepentido. Y si no hay arrepentimiento, no hay perdón, mis hermanos. También hay unos pecados que son tan graves que solo determinadas autoridades que señala la Iglesia los pueden perdonar, ¿no? Pero eso hace la gran diferencia. No, a mí me gustaría que alguno de los hermanos separados pudiera decir, es que no lo estoy entendiendo. Pues esa es nuestra Iglesia Santa Católica y Apostólica. Esa autoridad solo se le da a manos consagradas de que pueda perdonar pecados y pueda negar, ¿sí?, esa bendición que se le da. Yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando aquella persona, bajo determinadas situaciones, el sacerdote no le va a dar la absolución, pero esa es una autoridad que solo se le da a los sacerdotes de nuestra Iglesia Santa Católica y Apostólica. A nosotros, como fieles laicos, se nos dice en la palabra de Dios, tú debes de perdonar siempre, ¿sí? 70 veces 7, ¿sí? Y la misma oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, nos invita a perdonar como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿sí? Entonces, qué importante es que podamos compartir con los que desconocen, ¿sí? Y no solo eso, sino que son negligentes ante esa bendición que tenemos como iglesia de poder ir al confesionario, ¿sí?, y poder decir, he pecado, estoy arrepentida, ¿sí?, piedad y misericordia. ¿Cuántos? Bueno, pues en esta escalera al cielo que se le revela a Jacob, en este sueño, dice lo siguiente: Yahvé estaba de pie a su lado y le dijo, yo soy Yahvé. Fíjense, ahorita que meditaba esto, recuerdo, y pues no podemos ser ajenos, ¿no? Yo recuerdo, obviamente, la educación cristiana de mis padres, de mi abuela, qué decirles. En épocas, años atrás, este es un lugar chico, la Semana Santa era realmente santa.
Pobre de aquellos que se atrevieran a quererse ir a la playa en días santos. En esos días santos únicamente era oración. No se nos leía la palabra de Dios, nos ponían a través del radio vida de santos, ¿sí? Y por eso el Dios de Abraham es el Dios de mis padres, el Dios de mis abuelos, el Dios de mis bisabuelos, el Dios de todas mis generaciones para atrás. Y tú que decidiste salirte de la Iglesia Santa, Católica y Apostólica, estás renegando de eso, mi hermano. Estás diciendo que tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos se equivocaron en su fe y te atreviste a dar ese paso. Compartamos, mis hermanos. Entonces le dice, te daré a ti y a tus... Sigue hablando, ya ve. Te daré a ti y a tus descendientes la tierra en que descansas. Tus descendientes serán numerosos como el polvo de la tierra y te extenderás por todos lados, al oriente y al occidente. Luego, dice más adelante, en el 28:16, despertó Jacob de su sueño y dijo, Yahvé está realmente en este lugar y yo no lo sabía. Pues sería la misma expresión, ¿no? Para nuestros hermanos separados. Yahvé, mis hermanos, está realmente presente en la Sagrada Eucaristía. Y no cierres tus ojos, tus oídos a esa bendición. Dice, Yahvé está realmente en este lugar y yo no lo sabía, dice Jacob. Tuvo miedo y dijo, qué terrible es este lugar. No es nada menos que una casa de Dios y la puerta del cielo. Qué hermoso. Es nada más. No es nada menos que una casa de Dios y la puerta del cielo. ¿Cómo vamos a ignorar esta bendición? Y esa escalera donde suben y bajan los ángeles. Otra de las meditaciones importantes que hemos estado teniendo estos días precisamente, y esto va en relación que de qué manera los ángeles se convierten en nuestros compañeros, mis hermanos. Pues qué hablar de nuestro ángel de la guarda, como se nos revela en el libro de la Santa Misa, que cuando estamos en misa, él es el que lleva las peticiones ante el altar. Lo que cuando nosotros tenemos esa atención, que debemos de tener todos, de llegar con el tiempo suficiente para dejar al mundo atrás, para ponernos en presencia de Dios, para decir por quiénes estamos ofreciendo esta Santa Misa, ¿sí? Y son ellos los que llevan estas peticiones ante el altar. Ya se los hemos leído, vamos a ver si hoy nos da tiempo de volvérselos a leer. Nos encontramos también en el libro de Tobías. Esto es importantísimo. ¿Cuántas personas de repente? A mí me ha tocado escuchar, y me imagino que ustedes también, bendito sea Dios, situaciones que han vivido hermanos nuestros, tanto del apostolado y otros en terreno familiar, y tienen expresiones así de alegría, de gusto, pero cuántas esas expresiones son una realidad. Dicen, es que me pasó esto, pero era en serio, que era un ángel que me mandó Dios para que me ayudara en esto, que me mandó Dios para que me ayudara en aquello, que me mandó Dios para, etcétera. Y aquí en el libro de Tobías nos encontramos muy claramente una situación de esas. Precisamente en Tobías 5 se nos enseña, mis hermanos, por el amor de Dios, ojalá y lo pudieran leer ustedes todo, ¿sí? Es una historia interesantísima. Habla de una mujer, Sara, momentos antes del 5, y durante que se había casado con 7 hombres y los 7 hombres habían muerto, ¿sí? Y bueno, pues se quería casar con Tobías. Imagínense el susto para Tobías, ¿no?
Esa desgracia de Sara, lo encontramos, le decíamos, en el libro del Antiguo Testamento, Tobías 3, desde Tobit, que era el papá de Tobías, ¿sí?, que hacía mucha oración, a Sara la acusaban y le decían: tú eres la que ahogas a tus maridos, ya has tenido 7, pero de ninguno has disfrutado. Y Sara estaba afligida por las acusaciones que le estaban haciendo, ¿no? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Hay unas recomendaciones que el anciano hace para ayudar a Tobías. Y entre esas recomendaciones llama a su hijo y lo dice: cuando yo muera, entiérrame dignamente. Y luego le dice: respeta a tu madre y haz lo que te haga. Acuérdate de los peligros por los que pasó cuando te esperaba. Y le va dando instrucciones. Dice: con tus bienes, le dice el papá de Tobías, haz limosna en beneficio de todos los que practican la justicia y el bien, y no vuelvas la cara al pobre para que el Señor no aparte su rostro de ti. ¿Cuántas veces nos encontramos también con expresiones de que parece que Dios no me escucha? Pero aquí hay una respuesta. Y no vuelvas la cara al pobre para que el Señor no aparte su rostro de ti. Y sigue el consejo. Da limosna según tus posibilidades, pero nunca temas dar. Así te prepararás un tesoro para el día de la necesidad. Pues la limosna, mis hermanos, nos libra de la muerte. Está hablando de la segunda muerte, a donde ya no hay retorno. Pues la limosna nos libra de la muerte y nos guarda de andar en tinieblas. Además, para el que da, su limosna le queda como un precioso depósito ante el Altísimo. Más adelante, como lo iba a mandar fuera, pues él hace oración y pide un compañero para Tobías. Y la palabra de Dios nos enseña, por eso les digo, los invito a que lo lean completo. En Tobías 5 dice: se busca un compañero y se presenta un ángel. ¡Qué hermoso! ¿Cuántas veces, mis hermanos, te habrás encontrado cara a cara con un ángel? ¿Sí? Dice: Tobías salió en busca de un hombre y encontró al ángel Rafael, nada más. Pero no sabía que era ángel de Dios y le preguntó, o sea, se le presentó el ángel Rafael en forma humana, aspecto humano, y le preguntó: ¿de dónde eres? El joven respondió: soy uno de los hijos de Israel. Y va narrando, porque es todo un interrogatorio que le hace, ¿sí? Y se va narrando también que llega un momento en que le pone varias condiciones para identificar si él era el compañero adecuado para su hijo. Y ya cuando los despide a su hijo y al ángel, él sin saber que era el ángel, dice: que Dios del cielo los proteja, que su ángel los acompañe en el camino para que vuelvan sanos a mí. ¿Por qué es tan importante esto que estamos? Porque en el 5:17 se nos dice lo siguiente, una información. Que lo que le estaba pasando a Sara, quien mataba a Ave María Purísima, ¿sí?, era un demonio. Estoy tratando de encontrar el texto bíblico, 5:17, ¿sí? Creo que de nombre Almodeo, Ave María Purísima, que el Señor nos proteja y nos guarde, que era el que se encargaba de que murieran todos los que se casaban con Sara,
Y ahora sí que se los voy a dejar pendiente para la próxima semana, ese momento donde se dice inclusive el nombre de ese demonio, ¿sí? Y cómo logran apartarlo para que ella se pueda casar con Tobías, ¿sí? Déjenme ver. Les recomiendo que ojalá Tobías únicamente tiene 13 capítulos, mis hermanos. Ojalá que te des el tiempo de leerlos, porque es una enseñanza maravillosa. No te la acabas. El ir entendiendo todas estas cosas, qué es lo que provoca el mal, cómo combatirlo, ¿sí? Hace rato les comentaba que precisamente en el Nuevo, ahora ya yéndonos al Nuevo Testamento, se nos informa lo siguiente, que a mí me encantó esta parte, porque digo yo, Santa Madre de Dios. Y a veces lo decimos nada más como expresión, pero ¿cuántas veces nos habrá pasado? Me voy a atrever en el nombre del Señor y haciendo eco a esas palabras de San Pedro, cuando salen de la cárcel y les dicen que ya no hablen de Jesús. Y ellos, Pedro dice, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Por eso voy a tener este atrevimiento en el nombre del Señor, de algo que me está viniendo a la mente, una experiencia que me tocó vivir. Recuerdo que en una ocasión estábamos en una adoración al Santísimo. Éramos un grupo reducido de personas, el Santísimo expuesto y quien llevaba la adoración, un sacerdote. A mí me habían invitado, tal vez seríamos, no sé, unas 15 personas, mis hermanos, ¿no? Y llegado un momento, bueno, pues la adoración principalmente era en silencio, el Padre había apagado todas las luces, el Santísimo expuesto, y pues uno mirándolo, ¿sí? De repente el Padre nos hace un llamado y nos dice que si nos acercamos al centro de ahí del lugar, era un templo, porque había llegado una persona de Monterrey y que se iba a hacer algo así como una oración especial por ella, ¿sí? Entonces el Padre nos dijo, a ver, vamos a hacer una media luna, por llamarlo así, todos de frente al Santísimo, ¿sí? Y vamos a orar por esta persona que llegó de Monterrey. Yo voy a llevar la oración, nos indica el Padre. A ustedes les pido nada más que levanten las manos, o sea, no las tengan sobre su cuerpo, levanten las manos, así, nada más. Bueno, nosotros nos pusimos así en media luna, levantando las manos, y el Padre empezó una oración. Si me preguntas qué dijo el Padre, mi hermano, mi hermana, pues en ese momento, después de tantos años, estoy hablando que tal vez fue en el 2003, tal vez, 2, no recuerdo, pero más o menos por ahí, estamos hablando de 20 años atrás, mínimo. Y entonces, pues nada más con las manos así, así como en media luna, rodeando a la hermanita, y el Padre llevando la oración, el Santísimo expuesto. De repente siento que alguien que está atrás me pone su mano en mi hombro derecho, así, su mano sobre mi hombro derecho, y en eso me volteo para decirle, ¿sabes qué? No es a mí, es a ella por la que vamos a orar, ¿sí? Me volteo así completamente. Mis hermanos, no había nadie. Y pues claro que me asusté, porque para mí claramente fue una mano que se posó sobre mi hombro derecho,
como alguien que te llega por atrás, por la espalda, y te pone la mano en el hombro, pero inclusive haciendo presión, que no haya duda. Alguien que te quiere decir, aquí estoy, ¿sí? Y bueno, pues me volteo y sí me asusté, pero al mismo tiempo que me asusté, me acuerdo que dije, bueno, ¿y qué me lo imaginé? No, pero sí la sentí. El Padre seguía orando. Traté de que eso que había pasado, no sé, a lo mejor pensar que me lo había imaginado. Seguí levantando las manos y otra vez la mano, mis hermanos, en mi hombro derecho. Tenía una hermanita aquí de mi lado izquierdo, Mari Carmen, la tengo muy presente, y entonces ahí sí, ya, yo estoy sintiendo la mano, una mano en mi lado derecho del hombro. Y medio volteando la cara, le empiezo a decir, Mari Carmen, ¿sí? Y ella se voltea y me dice, ¿qué pasó? Pero así me lo dice, ¿qué pasó también? Así como diciendo, Brenda, no interrumpa la oración del Padre, algo así, ¿no? Le digo, nada más fíjate si hay alguien detrás de mí. Y me dice, ¿cómo? Que nada más te fijes si hay alguien detrás de mí. Y entonces ella hace lo siguiente, está de mi lado izquierdo, hace esto, dice, no, ¿por qué? No, ¿qué les puedo decir? Entonces, Santa Madre de Dios, porque la mano seguía en mi hombro derecho. Y me acuerdo que le dije, es que hay una mano que me está tocando el hombro derecho. ¿Sí? Le digo. Entonces, ella me dijo estas palabras, que déjenme decirles que me tranquilizaron y pues me quitaron el miedo. Me dijo, tú déjate querer. Fue lo único que me contestó. Tú déjate querer. Pues son las cosas que pasan, que en muchas ocasiones pudieran ser inexplicables, pero pasan, mis hermanos, ¿no? Cuando hay oración, cuando hay petición, cuando hay alabanza, ¿sí? Entonces, en regresando un poquito a Los Ángeles, yo no sé si sería mi ángel de la guarda, que también me quiso decir, Brenda, aquí estoy, ¿sí? No lo sé, la respuesta la tiene el Señor, pero yo lo pongo a Él como testigo que eso me pasó en un templo, mientras el Santísimo estaba expuesto y mientras el sacerdote estaba orando por una hermanita de Monterrey, ¿sí? Entonces, ¿qué nos comparte también la palabra de Dios? Dice en el libro de los Hebreos 13:1, pongamos atención, 13:1, y nos los dan como consejo, nos dice, que se mantenga entre ustedes el amor fraterno, no dejen de practicar la hospitalidad. Ustedes saben que al hacerlo, no dejen de practicar la hospitalidad. Ustedes saben que al hacerlo, algunos sin saberlo, dieron alojamiento a ángeles. ¿Cómo la ven? El don de la hospitalidad, porque algunos sin saberlo, dieron alojamiento a ángeles. Pues también los invito a que se vayan a meditar. Estos son también 13 capítulos de Hebreos, ¿sí? Y es bastante interesante. Ahora, siguiendo con los ángeles, les quiero llevarlos a meditar un poquitito, ya obviamente en el Nuevo Testamento también. En Mateo 24, cuando se nos dice lo siguiente, ¿sí? 24-29, y se habla de la venida del Hijo del Hombre. Dice, está hablando de esa venida del Hijo del Hombre, está hablando pues un poquito del fin del mundo. Mateo nos está narrando lo siguiente. Porque después de esos días de angustia, el sol se oscurecerá
oscurecerá, la luna perderá su brillo, caerán las estrellas del cielo y el universo entero se conmoverá. Entonces, mis hermanos, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Mientras todas las razas de la tierra se golpeen el pecho, verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con el poder divino y la plenitud de la gloria. Mandará a sus ángeles, volvemos a los ángeles, las nubes, el fuego. Mandará a sus ángeles, los cuales tocarán la trompeta y reunirán a los elegidos de los 4 puntos cardinales de un extremo al otro del mundo, al toque de la trompeta, mis hermanos. También es importante que meditemos. Ahora, el texto bíblico que habíamos puesto en este tema de cómo nos protege, bendito sea Dios, los ángeles en nuestro camino, en lo que hacemos y cómo lo hacemos, pues lo encontramos en Hechos de los Apóstoles también, que es una bendición darnos cuenta de lo que pasa en Hechos de los Apóstoles. Si nos vamos al 12:7, ¿sí? En el 12:7 se nos dice lo siguiente: están en la cárcel. Dice, de repente se presentó, están encarcelados, ¿sí? De repente se presentó el ángel del Señor y la celda se llenó de luz. Estamos hablando de ya Jesús fue crucificado, se les apareció, ya resucitado, esa naciente iglesia, pues perseguida. Y pues seguimos siendo perseguidos como iglesia y se siguen manifestando los ángeles, mis hermanos, para gloria de Dios y protección nuestra. De repente se presentó el ángel del Señor y la celda se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo, ¿se escuchó? Levántate rápido, y las cadenas cayeron de sus manos. Entonces el ángel le ordenó, asegúrate bien el cinturón y colócate las sandalias. Así lo hizo y el ángel le agregó, ponte tu manto y sígueme. Todo este diálogo se dio con un ángel, mis hermanos, ¿sí? Pedro salió tras él. No hubiera podido afirmar que lo que hacía el ángel era realidad. Todo esto le parecía un sueño. Pasaron la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle, la cual se abrió sola. Salieron y anduvieron por una calle y de repente el ángel se alejó de él. De repente el ángel lo sacó, así. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Y otro momento en ese sentido también es cuando se habla de los engaños. El mismo San Pablo tiene también una experiencia de una comunicación. Están encarcelados, los sacan de Roma en un barco, hay una tormenta enorme, todos están temerosos porque temen que van a naufragar, que van a morir ahogados todos. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué les dice en algún momento San Pablo? Esto está en Hechos de los Apóstoles 27-23 para los que les guste anotar. ¿Qué les dice? Les dice, amigos, hubiera sido mejor seguir mi consejo cuando les dije que no saliéramos de Creta, porque les había dado un consejo. Pero ahora los invito a que recobren ánimo. Están en plena tormenta, mis hermanos, y el barco a punto de voltearse, ¿sí? Porque ninguno de ustedes morirá, solamente se perderá el barco, le dice San Pablo. Dice, pues anoche se me apareció un ángel, Santa Madre de Dios. Se me apareció un ángel
de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Se está refiriendo a Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo. Que me dijo, otra vez, audiblemente, ¿sí? Me dijo, ¿sí? Pablo, no tengas miedo. Tienes que presentarte ante el César y Dios te concede la vida de todos los que navegan contigo. Esto me ha hecho meditar, mis hermanos, en cuántas veces, ocasiones, cuando invitamos a alguien al servicio, a las cosas de Dios. Una de las excusas más frecuentes y lo que más expresan y lo dicen así muy fácilmente, es que no tengo tiempo, ¿sí? ¿Cómo? ¿No nos puedes ir a ayudar al comedor? ¿No nos puedes ir a ayudar a este servicio en los comedores, a atender a los pobres? Es que no tengo tiempo. Y la pregunta es, ¿aquel que multiplicó los peces para dar de comer a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, no multiplicará tu tiempo cuando te decidas realmente a servirlo a Él a través de los pobres? Esa es la pregunta, ¿sí? Esa es la pregunta que nos deberíamos de hacer todos. Quiero terminar estas meditaciones con un salmo que hemos hablado de cómo nos protegen los ángeles, ¿sí? Pero hay un salmo de especial protección, déjenme ver dónde lo tenemos, y que ojalá tuviéramos la sana costumbre de decirlo. Déjenme ver dónde lo encuentro. Meditándolo, ¿sí? No nada más así, sino meditando cada palabra. Recordarles que los salmos los escribió el rey David para todos nosotros, ¿sí? Este es un salmo de protección. Cuantas veces lo puedas decir con el corazón, le vamos a agradar a Dios y vamos a recibir su protección. Tú que habitas al amparo del Altísimo, Salmo 91. A la sombra del Todopoderoso, dile al Señor, mi amparo, mi refugio, en ti, mi Dios, yo pongo mi confianza. Él te libra del lazo del cazador que busca destruirte, te cubre con sus alas y será su plumaje tu refugio. No temerás, mi hermano, los miedos de la noche, ni la flecha disparada del día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota a pleno sol. Mis hermanos, esto es palabra de Dios, de protección. Aunque caigan 1,000 hombres a tu lado y 10,000 a tu diestra, tú permaneces fuera de peligro. Su lealtad te escuda y te protege. Basta que tengas tus ojos abiertos y verás el castigo del impío. Esto sobre todo cuando hay quienes dicen, bueno, ¿y por qué les va bien a los malos? Aquí está la respuesta. Tú que dices, mi amparo es el Señor, y que haces del Altísimo tu asilo. No podrá la desgracia dominarte, ni la plaga acercarse a tu morada. Ahí vienen los ángeles. Pues ha dado a sus ángeles la orden de protegerte en todos tus caminos, que son las palabras del tentador cuando Jesús está en el desierto. En sus manos te habrá de sostener para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Andarás sobre víboras y leones. ¿Qué le pasó a Daniel? Entre víboras y leones, y ya lo hablaremos en los siguientes programas. Y pisarás cachorros y dragones, pues a mí se acogió. Lo libraré, lo protegeré, pues mi nombre conoció. Me llamará, mi nombre conoció, mis hermanos. ¿Conoces tú a Jesús?
¿Lo conocen tus amigos, tu familia, tus hermanos? Me llamará y yo le responderé, estaré con él en la desgracia, lo salvaré y lo enalteceré, lo saciaré de días numerosos y haré que pueda ver mi salvación. Bendiciones.